Buenas tardes, jóvenes, ¿pueden escucharme? Se escucha, ingeniero. Ok, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estoy con una pequeña afección en la garganta, pero vamos a continuar. Como habíamos quedado el día martes pasado, hoy día los primeros minutos de la clase quiero que comentemos acerca de algunas preguntas, dudas que tengan con respecto a la problemática que hemos planteado para el segundo parcial. ¿Cómo les ha ido? ¿Quedó todo claro? Bueno, entonces pasemos al siguiente punto. Punto. Bueno, entonces ahora comentemos qué es lo que van a colocar en la documentación. ¿Listo? Anoten los siguientes puntos. Bueno, la documentación va a estar compuesta por tres partes. Vamos a tener algo bastante similar en cuanto a organización con respecto al primer examen parcial. Y vamos describiendo lo siguiente. En la primera parte va a estar lo que se denomina la fundamentación teórica de la aplicación. Dentro de lo que es la fundamentación teórica, se debe trabajar relacionado a lo que viene a ser lo que habría que revisar y seguramente aplicar en el software que vamos a desarrollar. Por lo tanto, un primer punto bastante llamémoslo así, obligatorio, tiene que ver con el desarrollo de software basado en componentes. Entonces, coloquen eso, desarrollo de software basado en componentes. ¿Qué vamos a hacer acá? Se supone que dentro de lo que viene a ser la ingeniería de software tenemos un desafío que tiene que ver con la productividad. Y dentro de las alternativas distintas que tenemos para mejorar la productividad está obviamente la reutilización o simplemente desarrollar un software donde no tengamos que hacerlo todo absolutamente desde cero, llamémoslo así. Y en esta aplicación en la que vamos a desarrollar, es más probable que tengamos que reusar algún tipo de componentes, componentes, servicios, que seguramente van a ser muy importantes y nos van a ayudar bastante al momento del desarrollo desde un punto de vista de facilitarnos algunos aspectos. Por ejemplo, la aplicación tiene que tener, habíamos dicho, una especie de e-commerce, ¿no es cierto?
¿sí? Entonces, se supone que ahí no van a ponerse pues, a desarrollar todo el sistema de comercio electrónico. Lo que deberían hacer, entre otras cosas, es usar un montón de alternativas que tenemos en términos de framework, que prácticamente ya vienen con todo lo que se requiere al momento de hacer un e-commerce, que seguramente van a haber algunas particularidades, claro que sí. ¿Sí? Entonces, desde cosas tan conocidas como WooCommerce, podrían usar. O también, obviamente, si ustedes ven conveniente, de repente les resulta más fácil desarrollarlo que aprenderlo, puede pasar también. Pero en síntesis, lo que quiero decir es que para desarrollar la aplicación tienen toda la apertura, por no decir la obligación, de reusar lo más que puedan. Y reusar no significa, pues, reusar el proyecto de otro compañero, ¿no? Pero usar componentes, framework, cosas estándares, a eso me estoy refiriendo. Cuidado que me digan, si usted ha dicho que reusamos. A eso no falta, ¿no? Entonces, sí podemos usar framework, componentes, servicios, los tienen que hacer. Porque de esa manera va a ser posible dos, entre otros, ¿no? Dos muy buenos objetivos. Uno, tiempo, pero sí lo podemos hacer mucho más rápido. Y dos, la complejidad, pues, ¿no? Porque nos centramos quizás en aspectos arquitectónicos y los detalles podríamos quizás delegarlos a aquellos componentes, servicios o framework que hacen todo lo demás. Entonces, en síntesis, el primer capítulo de lo que viene a ser nuestra fundamentación teórica tendría que ver eso, ¿no? Con el desarrollo del software basado en componentes. Lo voy a colocar como un título en general, que va a tener internamente 3 puntos, ¿no? Que deberían revisarlo en esta parte y 3 servicios, ¿no? Servicios que podrían ser una bastante útil. En el caso, por ejemplo, del procesamiento de imágenes, claro que van a usar servicios, pues, ¿no? No se van a poner ustedes a construir toda esa infraestructura. Entonces sería muy necesario el poder utilizar todos estos elementos. Y como alguna vez también les comenté, más allá de usar componentes, también ustedes deben pensar en la construcción de componentes. Es decir, traten siempre que desarrollen software de estructurar lo que están haciendo con la posibilidad de que en un futuro también se pueda reusar lo suyo. No solamente en proyectos similares, sino pueden haber proyectos que sean distintos, pero que tengan algún elemento parecido al que ustedes están construyendo. Ok, entonces, el primer punto, anotamos desarrollo de software basado en componentes. Segundo,
arquitectura del software, un tema que también ya lo habíamos comentado. Siempre que se desarrolla software, uno tiene que pensar en la posibilidad de desarrollar unas aplicaciones que estén pensadas para que en un futuro hacer un cambio sea una tarea relativamente posible y fácil, ¿no? Es decir, fácil desde el punto de vista de que no haya necesidad de invertir demasiado tiempo o modificar en muchas partes de una aplicación. Cuando hablamos de arquitectura de software, normalmente lo asociamos directamente a la estructuración, a la organización del software, por un propósito muy claro: lograr que el software sea flexible, escalable, donde cuando haya la necesidad de hacer un cambio, esta actividad realmente no signifique demasiado esfuerzo ni tiempo. En nuestro caso, ustedes, por ejemplo, la arquitectura del software lo van a analizar desde dos perspectivas. Uno, a nivel interno, es decir, en la estructuración, por ejemplo, del código. Normalmente para hacer eso utilizamos las estructuras basadas en capas. Y por otro lado, nos interesa trabajar también desde un punto de vista arquitectónico en lo que viene a ser la distribución, el despliegue. Sabemos nosotros que cuando se desarrolla el software se generan grandes cantidades de artefactos y componentes de software. Por lo tanto, tenemos que tener una arquitectura en la cual queda bastante evidente la forma de cómo lo vamos a desplegar. Pues, por ejemplo, en la aplicación que vamos a hacer, fíjense un detalle, en la aplicación que vamos a hacer, entre otras cosas, vamos a usar, fíjense, si tuviéramos que hacerla la aplicación de manera, llamémosla, a ponerlo en marcha real, fíjense lo que aparecería a nivel de despliegue. Uno, obviamente, algún tipo de servidor en la nube, donde va a estar la aplicación, los servicios principales del software. El host. Puede ser un VPS, lo que ustedes vean. Un servidor dedicado, dependerá eso ya de información. Por otro lado, vamos a necesitar, por ejemplo, otras partes del sistema del software va a estar en las tiendas de la App Store, Google Play, para descargar la aplicación. Luego, probablemente, fíjense este detalle, que de hecho va a ser el siguiente capítulo que vamos a comentar. Tiene que ver con el almacenamiento. Ustedes saben que almacenar imágenes, en este caso fotos, digamos, demandan bastante espacio de almacenamiento. Y dentro de los costos de los servicios en la nube o los servidores o lo que usemos, el almacenamiento es un parámetro que determina justamente el costo. Entonces podríamos pensar en utilizar servicios de almacenamiento pensados para este tipo de situaciones, ¿no? Donde uno necesita grandes cantidades de espacio.
Un caso, un ejemplo sería el S3 de AWS de Amazon, ¿no? Luego, por otro lado, tendríamos otro nodo, donde seguramente otro componente que va a hacer referencia a donde está el servicio de la IA. Es decir, van a haber varios elementos que van a aparecer en un modelo que nos muestre la arquitectura de despliegue del software. ¿Okay? Vamos con el tercer capítulo. La vamos a denominar procesamiento de imágenes. Es un tema algo genérico, pero muy apropiado para lo que estamos haciendo, dado que el tema, un elemento central con el cual se va a trabajar en la aplicación, está basado en lo que viene a ser las imágenes, para nosotros son las fotos. Entonces tendrán que más o menos revisar las distintas maneras, alternativas, formas que se tienen para procesar imágenes. Fíjense, desde lo que es el almacenamiento de las imágenes, también la forma de cómo buscar, consultar, hacer búsquedas sobre imágenes, y la optimización. Yo seguramente voy a tener que tener distintos niveles de la misma imagen. Porque si yo agarro en una aplicación y muestro directamente la imagen de muy alta resolución en una aplicación, seguramente la aplicación va a ser demasiado lenta, porque va a tener que demorar bastante tiempo cargando todo ese tipo de imagen. Entonces habrá que buscar una forma de reducir esa carga. De hecho, dentro de la teoría del procesamiento de imágenes existe todo eso. Por otro lado, el tipo, formato de imágenes. Hay una gran cantidad de formatos y seguramente determinados formatos son más convenientes para un determinado propósito. Entonces, hay un capítulo específico que le deben dedicar a lo que viene a ser el procesamiento de imágenes. Solito el tema genérico, que nos va a hablar de lo que viene a ser exclusivamente el procesamiento de imágenes. Cuarto, vamos a colocar servicio de inteligencia artificial para reconocimiento sobre imágenes. En este punto lo que van a hacer es revisar qué servicios contamos, disponemos, tenemos, que nos faciliten el poder aplicar la inteligencia artificial sobre imágenes.
Seguramente para eso van a tener que mirar algunos servicios de los más conocidos o también pueden ver cosas particulares, como el caso de Watson, de IBM, los de Amazon, los de Google o Microsoft u otros. Entonces, tenemos el punto 4, que dice servicio de IA para reconocimientos sobre imágenes. Va a disculpar un poquito, estoy queriéndome resfriar. Punto 5, bueno, no deberíamos colocarlo, pero amerita, ¿no? A veces todavía para muchos puede significar aún todavía algún tipo de dudas. Scrum, ¿ok? Scrum colocan como punto número 5. Nosotros vamos a utilizar como marco de trabajo a Scrum para lo que viene a ser el desarrollo de la aplicación. En esta parte, obviamente, colocarán los fundamentos teóricos principales de Scrum, que seguramente lo van a aplicar luego. Bien, entonces esa sería nuestra primera parte. Vamos a anotar. Primera parte. Llamémoslo la fundamentación teórica. Vamos con la segunda parte. En la segunda parte del documento, va a venir todo lo que viene a ser el resultado de haber aplicado el proceso de software. En este caso, vamos a usar Scrum, como comentábamos hace rato. Por lo tanto, aquí deberá aparecer los registros que hubieran generado producto de haber basado su proceso de software en el marco de trabajo Scrum. Y como ustedes saben, aplicar Scrum les da demasiadas responsabilidades. Por ejemplo, cuando alguien aplica un proceso unificado, en la mano prácticamente tiene una receta de cómo hacer qué. ¿A ver? En cambio, cuando ocupan Scrum, eso no existe. Scrum apenas nos da un conjunto de una visión, un principio, pero nunca dice cómo hacer algo. En Scrum nunca van a encontrar que le diga, mira, así vas a hacer análisis o así vas a hacer diseño. Ni lo mencionan siquiera.
En cambio, cuando hablamos de procesos unificados, nos habla con ese nombre, análisis, diseño, y nos describe cómo hacer cada uno, ¿no ve? Pero con Scrum eso no existe. Por eso es que para ustedes es de mayor responsabilidad. A veces hay gente que piensa que Scrum es mucho más fácil que el proceso unificado. Bueno, será más fácil porque hay menos cosas que hacer, porque no dice detalladamente qué hacer. Pero les deja una responsabilidad muy grande. Exige una madurez del desarrollador. No se olviden las características del equipo de desarrollo. Entonces ya dice un equipo multidisciplinario, un equipo autogestionable. Autogestionable significa que por sí solo pueden controlarse, administrarse, guiarse. No hay un jefe, digamos, ¿no? Así que esté marcándoles el paso o cosas por el estilo. Multidisciplinario porque podrían y deberían tener deberían tener muchas o varias competencias dentro de lo que viene a ser la realización de su trabajo. Por eso es que Scrum no es una metodología, porque justamente no tiene ese tipo de... Por eso es que yo quiero que ustedes en este segundo examen parcial puedan tomarse su tiempo para planificar correctamente los sprints, definir exactamente qué van a hacer dentro de cada sprint. Se supone que dentro de cada sprint vamos a ir construyendo el software. Y es obvio y bastante claro que cuando uno desarrolla software, nadie puede hacer o desarrollar software sin entender el problema. Nadie puede o debe desarrollar software sin plantear soluciones. Nadie desarrolla software sin escribir código y nadie desarrolla software sin tratar de asegurarse que está libre de fallas. ¿Qué es eso? Eso es análisis, diseño, implementación y pruebas. Pónganle otro nombre, pónganle una secuencia distinta si quieren, pero de que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Eso es como parte del proceso. Utilicen las herramientas que sugiere Scrum. Desde una clásica tablero tipo Kanban, hasta esos diagramas que les permiten medir el desarrollo, el tiempo, el esfuerzo. Planteen los requerimientos del software en términos de historias de usuario. Entonces, es bueno que puedan revisar eso, por eso está como fundamentación teórica. Y ya aquí en la segunda parte del documento van a mostrar, ya no van a explicar qué es Scrum, sino van a mostrar cómo aplicar un Scrum. Hay gente que estila hacer un sprint cero, por ejemplo. Hay otros que no, que pasan directamente a un sprint real. Junto a Scrum, con seguridad van a tener que generar modelos. Yo les voy a mencionar 3 modelos obligatorios que tienen que hacer. Ustedes pueden hacer la cantidad de modelos que vean conveniente, no hay un número, digamos. El software se modela en la medida que sea necesario. Pero por lo menos 3, llamémoslo así, son para nosotros los modelos más esencial. Primero,
Es un modelo de contexto, en el cual podamos fácilmente identificar desde una básica funcionalidad del software hasta los elementos involucrados o entidades involucradas en el software. Si tuviera que hacerlo con C4 este modelo, el modelo en C4 se llama justamente eso, ¿no? Modelo de contexto. Si lo haría con UML, tal vez haría un diagrama tipo diagrama de caso de uso, más o menos. Donde justamente vemos lo mismo, el contexto. Sin mayores detalles. Un segundo modelo es el modelo basado, o mejor dicho, un modelo de la arquitectura del software. Y si usaría C4, bueno, C4 tiene 4 niveles que justamente están pensados en mostrar el software desde un punto de vista arquitectónico o arquitectura. O si tuviera que ocupar UML, podría usar dos tipos de modelos. Uno, el diagrama de paquetes, que me puede mostrar fácilmente cómo está organizado, estructurado el código. Y dos, un diagrama de despliegue, ¿no? En donde en el diagrama de despliegue voy a ver los nodos que representan al hardware, el software que van a estar en forma de componentes seguramente desplegados en algunos de los nodos, donde el software no solamente se muestra el software que voy a desarrollar, sino software que solamente preciso ocupar de los sistemas operativos y otros. Y tercero, también se ve, pues, ¿no? Un modelo de despliegue, las distintas relaciones que existen entre estos nodos y formas de comunicación. Como ven, entonces, hasta ahí tenemos dos modelos. Vamos con el tercero. El tercero es un modelo de persistencia, ¿no? Persistencia de datos, es decir, un modelo que me muestre las distintas estructuras o formas de almacenamiento que estoy ocupando en la aplicación. Probablemente vayan a tener la necesidad de combinar modelo relacional con documental, o de repente todo documental, o puro archivo, no sé cómo lo hará. Pero debe haber un modelo que nos muestre cómo está estructurado el tema de la persistencia de datos. Si lo modelamos con UML, bueno, en realidad UML es la única opción clara. Sería un diagrama de clases, donde cada clase podría ser un candidato a terminar siendo algún tipo de repositorio, una tabla, un archivo, lo que sea necesario. Entonces, eso sería la segunda parte del documento.
En la segunda parte, repito, vamos a mostrar los resultados que se hubieran generado producto de haber aplicado esto. Vamos con la tercera parte. En la tercera parte de la documentación, ustedes deben agregar algún tipo de o mecanismo que permita a los usuarios servirles como referencia para usar correctamente la aplicación. No sé, llámele manual de usuario, llámele tutorial, llámele asistente tipo Helpdesk. O sea, el hecho es que ustedes tienen que proponer alguna manera, alguna forma de que los usuarios puedan utilizar la aplicación correctamente. Por defecto, obviamente, es bastante obvio, voy a redundar, que cuando uno desarrolla software, el software debería ser lo más intuitivo posible y nunca se debería reducir la posibilidad de que el usuario necesite manuales o tutoriales. El software por sí solo debería permitir a los desarrolladores entregar un software donde el usuario pueda aprenderlo a usar sin mayores complicaciones. Pero también es cierto que hay cosas que sí que precisan explicarse, mostrarse, hacer una breve descripción de puntos claves o fundamentales, ¿no? Entonces, traten de encontrar algo como eso y lo planteen. En el caso que sea algo online, entonces lo único que van a colocar en esa parte es un enlace. Y seguramente ese enlace va a servir para poder ver qué es lo que han hecho en esa parte. Ok, entonces esas serían las tres partes de la documentación que van a entregar. Y esa documentación tienen que subirlo de manera obligatoria a los que van a dar el examen, máximo hasta el 21 de diciembre a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, aquellos jóvenes que hayan publicado ese documento, entonces van a hacer, esa es su entrada al examen o a la defensa, a la presentación y defensa del examen. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, en la fundamentación teórica vamos a poner ejemplos y también los servicios o qué arquitectura estamos utilizando, ¿no? No, en la fundamentación teórica solo es teoría. Ah, teoría. Ya. Donde van a colocar lo que han aplicado es en la segunda parte, donde dice registro del proceso de software. Ahí es donde muestran exactamente qué han ocupado. Ya, gracias. O cómo lo piensan aplicar. Y en la parte de fundamentación teórica solamente van a hablar de aquellas cosas que hubieran aplicado. Tampoco van a ponerse a hablar de todo sin necesidad de que lo hayan usado en la aplicación. ¿Listo?
Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna consulta? Bien. Fíjense el último punto que hemos colocado en el avance, ¿cuál es? ¿Lo tienen? ¿Cuál es el último punto que habíamos hecho antes de dar el enunciado del examen? Estamos en la estructura de organización de equipo de desarrollo, DC, DD, DCC o todavía. ¿Cuál es el último que vimos? A ver, fíjense su avance. Que Lo quedamos. último que vimos era las responsabilidades del gestor. Ah, ya, ok, gracias. Bien. Bueno, un ratito. Bien, habíamos comentado ya, digamos, nosotros sobre lo que viene a ser las responsabilidades del gestor de proyectos de software y lo habíamos hecho a partir de lo que muchas las personas son quienes es el recurso humano, ¿no es cierto?, que está involucrado en el proceso de desarrollo del software. El producto es el software que vamos a desarrollar. El proceso vienen a ser las distintas tareas, actividades que se van a aplicar a lo largo del desarrollo del software, y obviamente todo eso va a estar estructurado en lo que viene a ser un proyecto, donde ese proyecto tiene como propósito central desarrollar un software. Eso es lo que habíamos comentado en clase pasada, y ahí habíamos quedado en una afirmación, ¿no? Decíamos, si tuviéramos que mencionar cuál es la responsabilidad del gestor, prácticamente podríamos terminar diciendo que su responsabilidad es todo lo que ocurre en el proyecto. Bien, ahora lo que vamos a comentar es, basándonos en estas 4 P's que nos sirven como referencia para identificar la responsabilidad del gestor, yo quiero que me digan lo siguiente. Traten, a ver, en su cuaderno, de anotar, supónganse, a ver cuántos alumnos están, 19. Vamos a suponer que vamos a hacer un equipo de desarrollo de 19 personas, 20. Es un número relativamente grande, pero real. Y por alguna razón tenemos que definir quién va a ser el gestor del proyecto. Vamos a suponer que todos son ingenieros de software, o sea, todos, plenamente consolidados como tal. Y el ser ingeniero de software garantiza que tienen todo el conocimiento, la capacidad para desarrollar un proyecto y estar y poder desempeñar con éxito cualquier rol dentro del ámbito del desarrollo de software, sea como analista, diseñador, programador, gestor, ingeniero de pruebas, debería poder hacerlo porque para eso se forma. Sin embargo, la pregunta es, ¿no? ¿Será que cualquier ingeniero de software podría ser un gestor de proyecto exitoso? Es como que yo les preguntara de otra forma, ¿no? Con otro ejemplo. ¿Será que cualquier ingeniero de software podría ser un analista exitoso?
El hecho de que es un ingeniero de software garantiza que es una persona que tiene conocimiento, que tiene bastante, llamémoslo así, capacidad para desarrollar software en cualquiera de las facetas. Pero también es claro que para determinados roles seguramente existen, pues, ¿no?, algún tipo de perfil esperado para desempeñar con éxito un determinado rol. ¿Que cualquiera es un analista? Claro que sí, cualquier ingeniero de software. Que cualquier ingeniero de software puede ser un gestor también, pero que sea exitoso ya es otra palabra. Por ejemplo, si tuviéramos que buscar a los analistas, ¿qué tendríamos que buscar en ellos? Más allá de que sepan elaborar modelos de caso de uso, modelos de ingeniería de requisitos o escribir código, habrá muchas cosas que nos interesen. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas con los cuales un analista se tropieza cuando hace su trabajo? Y debe vencerlo. Uno, seguramente, encontrarse con clientes que para empezar nunca tienen tiempo. O encontrarse con clientes que en vez de explicar o de escribir qué es lo que requieren, apenas dan unas pautas, ¿no?, una idea básicas de lo que quieren. Por alguna razón él puede pensar que los analistas tienen la capacidad de leer la mente y van a poder discernir lo que ellos precisan. Pero es triste ver que hay algunos ingenieros de software que quieren tener ese poder y a partir de esas pautas empiezan a generar especificaciones. Entonces hay una gran especulación por ahí. También hay clientes que no les gusta que les pregunten o simplemente son muy desconfiados y no entregan su información, y un analista que no pregunta, un analista que no recopila la información, difícilmente que haga un trabajo correcto, pues no ve. ¿Cómo revertir esto? O sea, el ingeniero de software, ¿cómo revierte todo esto? ¿Será que lo va a hacer con algún tipo de diagrama o modelo? No, pues. ¿Lo va a hacer con algún lenguaje de programación, con un conjunto de códigos? Menos. Tendría que tener algún atributo particular. ¿Cuál sería? Para el analista. ¿Nadie? ¿Qué tan calladitos hoy día? ¿Qué ha pasado? ¿O quieren que les mencione nombres? Que parece a usted le gusta que les hable por su nombre para hablar, ¿no? Si pues no quieren hablar voluntariamente. Sé que saben, pero no quieren hablar. A ver, vamos a hablarles. Pues vamos con María Elena Egues Rodas. ¿Qué nos puede comentar, María Elena? Sí, no escuché la pregunta. No, pues, ¿dónde estaría usted? Se lagió mi internet por un rato. No podía ni prender la cámara. A ver, vamos con Mauricio Velasco. ¿Alguna idea, Mauricio? Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, tiene que tratar de tener una comunicación, ¿no? Generarle confianza primeramente a su cliente, plantearse las preguntas que donde él pueda sacar la información que está buscando, ¿no? Y tratar de que él lleve la entrevista y no se deje ser entrevistado por el cliente, ¿no? Bien, ¿no? Bien, lo que dice Mauricio es la palabra clave. Un analista, si alguna característica particular debe tener, es que debe ser una persona con muy buenos recursos en comunicación, ¿no? Porque básicamente esa es su actividad central y su recurso principal, seguramente para superar, por ejemplo, los problemas que hemos mencionado hace rato. En la misma línea, ¿cuáles creen que serían ustedes los atributos que debería tener un ingeniero de software para, llamémoslo así, desempeñar el rol de gestor con éxito? ¿Algo que se les ocurra? ¿Vamos comentando? ¿Alguien? Más allá de que es un tipo que desarrolla software, que analiza, que diseña, que programa.
algo en particular debería tener, no sé, 1, 2, 3, 4 atributos que puedan mencionar. A ver, escuchemos a Cristian, si le da alguna idea. Podría ser el liderazgo. Para- Bueno, a ver, escuchemos a Carlos Coimbra. Mm, un buen líder debería también dar soluciones, aparte de solo mandar. Ya, pero no estamos hablando de que solamente va a ser, ¿no? Sino, no nos tiene que dar palo. Sí. A ver, vamos con Sebastián Aguilera, ¿alguna idea? Yo creo que también igual el gestor tiene que tener una buena comunicación con su propio equipo para poder él darse a entender y poder transmitir la idea que viene desde arriba, por así decirlo. Bueno, vamos a ver con Robert, Cristian, Lujo. Ya, muy bien. Ok, seguramente pues van a haber un montón de atributos que debería tener el gestor de proyectos. Acá, por ejemplo, podemos ver varios de ellos, varias de las cosas que han dicho ustedes. Por ejemplo, un tipo bastante comunicador. El ejemplo de lo dedicado que es una persona al proyecto, no debería haber alguien más dedicado que él, y seguramente una persona muy apasionada por lo que hace, pues, ¿no? Porque eso es lo que tiene que seguramente transmitir al equipo que seguramente él está dirigiendo. En términos de credibilidad, ni hablar, ¿no? Personas que deciden, personas que definen, personas que sugieren, inclusive pueden hasta criticar. Para que eso tenga algún grado de valor, la credibilidad debería ser prácticamente indiscutible. Gente que sea capaz de participar, dejar participar, personas muy dinámicas, que no están encerradas en determinada idea, capaces de escuchar, el poder tener una capacidad bastante definida en lo que viene a ser la motivación, por ejemplo, del equipo, la organización del equipo. Y este es un tema central, ¿no? Una persona con una habilidad muy grande para la planificación. Y hablar de planificación es básicamente hablar de personas que tienen una madurez bastante clara sobre lo que están haciendo, y que seguramente la improvisación es una de las cosas que menos hacen, lo que no quiere decir que no sean espontáneos. Entonces, estas son, digamos, ¿no?, algunas de las características, y todo eso se podría sintetizar en una sola palabra, ¿no? El gestor de proyectos de software, por naturaleza, debería ser un líder. ¿Y quién es un líder? Normalmente un líder es una persona, en este caso un ingeniero de software, que más allá de la parte técnica o como ingeniero de software, también tiene este y otros conjuntos de habilidades, de características que seguramente va a hacer que su trabajo o llamémoslo así, su desafío como que tiene en este caso el hecho de lograr que el proyecto concluya con éxito, va a ser mucho más factible, posible de llevar a cabo. Bueno, ahora obviamente también tienen que ustedes discernir esto en comparación a lo que vienen a ser los enfoques de desarrollo. Y fíjense un detalle, en un equipo de desarrollo clásico hay una cabeza, un líder bien visible, un gestor, un jefe, llamémoslo así. Pero un equipo de desarrollo con un enfoque basado en lo ágil, el asunto es mucho más plano, ¿no? O sea, no hay una jerarquía bastante clara, y más bien estos líderes se convierten en una especie de facilitadores más que jefes, digamos, del trabajo a realizar durante el desarrollo. Entonces, hay que ver ese detalle. Igual que cuando habíamos dicho, cuando yo hago una planificación de un proyecto,
la planificación podría ser distinta cuando voy a hacer un desarrollo de software basado en un proceso clásico o predictivo versus la planificación que hago cuando estoy trabajando en un conjunto de ciclos o sprint, como es un proceso basado en lo ágil. Porque en el primer caso la planificación seguramente va a ser completa de todo el proyecto, de todo lo que se va a hacer. En cambio, en el otro caso, la planificación seguramente va a ser como una especie de mini proyecto, ¿no? Por sprint o por ciclos. Pero de que la planificación debe estar presente, claro que tiene que estar presente. ¿Ok? Bien, jóvenes, yo los voy a tener que dejar. Lamentablemente tengo un pequeño grafío, espero que no sea nada más que eso. Y lo bueno es que ustedes tienen bastante en qué distraerse con respecto a la materia. No se olviden de su proyecto. Ojo, ¿no? Así como está el calendario, no ha sufrido mayor modificación. Yo voy a esperar hasta la siguiente semana a ver si la universidad genera un nuevo calendario, y si no lo genera, con seguridad va a pasar esto. Hay una fecha que está definida para el primer examen parcial, ¿no ve? Pero el segundo examen parcial. Y si no hay mayores novedades, en la presentación del proyecto va a ser en la semana siguiente. Es decir, la semana siguiente del segundo parcial y punto. Entonces, no se distraigan, no se dejen con el tiempo. La mayoría de la gente que a veces repite esta materia es solamente por eso, ¿no? Es porque no han gestionado muy bien su tiempo. Y cuando acuerdan, pues se acabó el tiempo y lamentablemente hay algunos requerimientos que tienen que cumplir para que el proyecto sea válido. Entre ellos, el proyecto debe estar terminado, bien hecho. Y hacer algo así de la noche a la mañana no es tan simple como parece, ¿no? Entonces, trabajenlo, tómense su tiempo, todavía nos queda más de un mes. Y métanle. ¿Listo? Bueno, jóvenes, los dejo, tengan un buen fin de semana, nos veremos el día martes. Hasta luego. Hasta luego. Enero.